Bien, comenzamos esta tercera parte de la clase con un repaso del esquema de la migración de los leucocitos hacia el sitio donde se están siendo reclutados, hacia el sitio de la inflamación. Bien, una vez en el sitio donde fueron reclutados, en el sitio donde se desencadenó la inflamación, hay dos procedimientos, hay dos mecanismos que se tienen que llevar a cabo, que son el reconocimiento y la activación de los leucocitos. El reconocimiento está mediado por receptores, por proteínas transmembrana en los leucocitos y que van a reconocer estructuras particulares de la bacteria del cuerpo extraño. Y luego está la activación, que como ya fue mencionado, consta de la fagocitosis y destrucción de esas bacterias o cuerpo extraño o detritos celulares, y la amplificación de la respuesta inflamatoria mediante la liberación de mediadores inflamatorios y amplificación de la respuesta inflamatoria. Entonces, el reconocimiento, como les decía, está mediado por receptores en la célula inflamatoria, de los cuales podemos encontrar varios tipos, como los receptores de tipo senuelo, los receptores acoplados a proteína G, receptores para vitaminas y receptores. Entonces, consta de la fagocitosis y de la amplificación de la respuesta inflamatoria. La fagocitosis, como vemos aquí en el esquema superior, consta del reconocimiento de la célula a ese cuerpo extraño, bacteria, célula muerta, el englobamiento, luego la formación de una vacuola, como vemos en esta imagen, y la unión con lisosomas que contienen en su interior especies reactivas del oxígeno y óxido nítrico que en contacto con esa célula van a generar la destrucción. Otras funciones entonces que tienen los leucocitos, sobre todo los macrófagos, es la producción de factores de crecimiento. Factores de crecimiento que lo que van a hacer es estimular la proliferación de células endoteliales y fibroblastos. Las células endoteliales para reponer lo que son los tejidos endoteliales, los tejidos vasculares, y los fibroblastos para la síntesis de nueva matriz extracelular. La matriz extracelular son todas las proteínas, el colágeno, todos los componentes que están entre las células. Bien, y luego, como ya repasamos, la finalización de la inflamación se da por la vida media corta de los mediadores. Los mediadores inflamatorios, una vez que se liberan, mueren rápidamente, por la degradación tras su liberación, y por los factores antiinflamatorios que se liberan una vez que inicia la inflamación. Entonces, dentro de los mediadores de la inflamación aguda, que después van a poder leer, tenemos los producidos por las células inflamatorias y los producidos a partir de proteínas plasmáticas, como dos grandes grupos. Conceptos importantes que hay que saber de estos mediadores es que se generan, como les decía, a partir de células o de proteínas plasmáticas que se producen en respuesta a diversos estímulos, como todos los estímulos que liberan van a generar mediadores. Un mediador puede estimular la producción de otro, y esta es la base de la cascada inflamatoria, que una reacción inflamatoria puede estimular otra reacción inflamatoria y que esto se siga potenciando. Y otra característica que también ya habíamos repasado es que tienen vida media corta. Que tengan vida media corta es una ventaja muy importante, ya que permite regular, controlar lo que es la respuesta inflamatoria. Bien, algunos de los mediadores más importantes y que ustedes tienen que conocer: el óxido nítrico, que como ya estuvimos repasando, dentro de las funciones muy importantes que tiene, la relajación del músculo lisovascular, la vasodilatación. Otro que no está aquí escrito, pero que también vimos, el aumento de la permeabilidad de los vasos, también está mediado por el óxido nítrico, y tiene un efecto antiinflamatorio, o sea, que si bien tiene estas funciones en pro de la inflamación, tiene una función en regular la inflamación, o sea, tiene un efecto antiinflamatorio. Luego diversas citoquinas, quimioquinas, que como repasamos, las quimioquinas se encargan de ese gradiente químico que es la quimiotaxis, que va a llevar al leucocito desde la sangre hacia el intersticio, el sistema del complemento, las prostaglandinas, leucotrienos, etc.
La evolución de la inflamación aguda, ¿en qué puede desencadenar? Puede desencadenar en su resolución, que es la resolución, es cuando se restablece normalmente el tejido, y cuando el tejido se restableció normalmente, mantiene intacta su función. Bien, la fibrosis, por otro lado, es cuando el tejido, cuando la lesión fue muy importante, muy grande, entonces no se puede restablecer normalmente la característica. Entonces el tejido que no se puede restablecer normalmente es reemplazado por colágeno, que es lo que es la base de la formación de las cicatrices. Es un tejido que pierde su capacidad funcional, arquitectural normal y funcional normal, entonces se reemplaza por colágeno. El colágeno es un tejido cicatrizal que no tiene función. Entonces la fibrosis es un tejido que fue reemplazado por colágeno que perdió su función habitual. Luego, otro posible desenlace o evolución es la formación de abscesos, que es cuando el acúmulo de bacterias no se puede eliminar, entonces es rodeado por células, principalmente neutrófilos, y evitan que ese foco bacteriano entre en contacto con la circulación con el resto del organismo. Pero no es una resolución, es un foco bacteriano que está rodeado por células inflamatorias que, como no lo pueden erradicar, lo rodean y lo aíslan. Y luego, el último paso es la evolución de la inflamación crónica, que habíamos dicho que la inflamación crónica puede ser secundaria a un proceso, a una inflamación aguda que no se resuelve, o ser un proceso insidioso desde el inicio. Entonces vamos a pasar brevemente a la inflamación crónica, vamos a hablar de algunos conceptos generales. Lo más importante de este teórico es la inflamación aguda. Pero bien, vamos a mencionar algunos aspectos generales de la inflamación crónica. Las características, como ya hablando de algunas, hay una inflamación de larga duración, es un concepto lógico, es una inflamación que puede empezar luego de la inflamación aguda, que no se resuelve, o un proceso insidioso y que suele durar días, semanas, meses, o puede ser para toda la vida. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Cuando hay un antígeno que es del propio organismo. Cuando la inflamación está desencadenada por un antígeno del organismo, que de ninguna manera se puede erradicar, por ejemplo, un componente normal de las células, si eso desencadena una inflamación, va a ser una inflamación que va a perdurar para toda la vida del individuo, porque hay antígenos, hay factores de las células que no se pueden eliminar. Entonces, esa inflamación va a estar constantemente estimulada. Bien, por lo que se caracteriza esta inflamación crónica es por intentos de reparación, instancias donde el tejido se repara y se vuelve a destruir, y luego se estimula nuevamente la reparación. Hay mucha angiogénesis, hay liberación de factores que van a favorecer la producción de nuevos vasos sanguíneos, nueva matriz extracelular, colágeno, mucho tejido conectivo que intenta reemplazar el tejido que se está perdiendo, formación de cicatrices. Algunas causas: procesos inflamatorios agudos que no se resuelven, como ya dijimos, enfermedades inflamatorias autoinmunes, algunos ejemplos, y luego cuadros insidiosos. Algunos ejemplos son los microorganismos intracelulares, o sea, virus o bacterias que ingresan al organismo y que se posicionan dentro de la célula, entonces es muy difícil eliminarlos y la reacción inflamatoria se perpetúa. Y luego sustancias que ingresan al organismo y que no son degradables, como por ejemplo pasa en los cuadros de asma bronquial. La anatomía patológica característica de la inflamación crónica suele ser infiltrados mononucleares, principalmente por linfocitos y macrófagos. Aquí cambió lo que son el tipo celular característico, que dijimos que la inflamación aguda son los neutrófilos y secundariamente los macrófagos. En este tipo de inflamación son los linfocitos el principal. Se caracteriza por fibrosis, como yo les estaba contando, hay mucha destrucción de tejido y reemplazamiento por tejido conectivo, por colágeno, que no tiene la misma función del organismo. Neovascularización, nueva generación de vasos en ese sector. La estimulación constante de la respuesta inflamatoria va a generar que se generen nuevos lechos vasculares. Y luego otra opción es la aparición de granulomas. El granuloma es el
es lo mismo que el absceso, pero en la inflamación crónica. Es un foco bacteriano que no se puede eliminar, que no se puede erradicar, entonces es cubierto por células inflamatorias características de la inflamación crónica. Bien, entonces eso fue un pantallazo general de lo que es la inflamación aguda. Vimos lo que son los puntos más importantes. Inflamación crónica es mucho más superficial, no es el enfoque, no es el objetivo profundizar mucho en la inflamación crónica. De todas maneras, léanlo. Esta es la inflamación. La bibliografía recomendada, el libro Robbins, Patología Estructural y Funcional, cualquiera de las ediciones que tengan. Y bueno, como ya les decía, vamos a abrir los foros de discusión ante cualquier duda de cuánto profundizar en el capítulo, de si dejar algo sin ver, porque van a ver que son capítulos que se pueden poner un poco densos, son capítulos largos. Así que eso me pueden ir consultando, que no hay ningún tipo de problema. Y bueno, estoy a las órdenes, cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen llegar.